Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Para mí es un gusto y un honor poder hablar sobre esto para todos ustedes. Espero que sea un tema de interés, que nos llegue a todos y que nos sirva a todos. Hoy vamos a hablar de comunicación asertiva y empática en momentos difíciles, específicamente por la contingencia COVID-19. Un segundo. ¿Por qué comunicación asertiva y empática? Básicamente porque la comunicación es la base de la relación entre los seres humanos, entendiendo que somos seres sociales por naturaleza y que nuestra relación se basa en la posibilidad de comunicarnos, de expresarnos y de estar unos en contacto con otros. El tema de la comunicación se vuelve un tema trascendental y fundamental. Asertiva y empática porque es un momento difícil en el que estamos permanentemente dando y recibiendo malas noticias. Eh, Malas noticias son aquellas que cambian de manera grave o adversa las perspectivas de una persona sobre su futuro. Hay malas noticias como, por ejemplo, es COVID positivo, o su familiar es COVID positivo, es necesario bajarlo a la unidad de cuidado intensivo, el riñón no está funcionando, eh, sus compañeros de trabajo se contagiaron. Pero dentro de esas malas noticias también tenemos micro malas noticias, como por ejemplo, claro, micro malas noticias no quiere decir que no sean importantes, sino noticias negativas, digamos, más pequeñas que las grandotas que estamos recibiendo. Usted no puede ver a su familiar, no puede venir a la clínica, su familiar debe estar solo, su compañero está aislado, su familia no puede estar presente, ¿de acuerdo? Para los que están viendo la pantalla, es importante para mí mostrarles así se ve nuestro personal hoy en día. Esas personas que veíamos todos los días, a quienes saludábamos de beso, de quienes estábamos muy cerca, hoy deben estar cubiertas por su protección, totalmente tapadas, donde solamente vemos los ojos. Así se ven hoy en día las personas que trabajan con nosotros, nuestros compañeros. ¿Mm? Pero adicional a eso, las personas que están viendo la pantalla están viendo un montón de información. Así se sienten nuestros profesionales hoy en día atendiendo la situación COVID-19, llenos de información, sobrecargados, confusos. ¿Mm? Y estamos percibiendo en el personal asistencial reacciones básicamente de cuatro tipos. Yo voy a nombrar algunas de ellas, no voy a nombrarlas todas, pero las personas que están viendo la pantalla podemos ver reacciones de tipo físico, tensión, fatiga, trastornos de sueño, náuseas, dolores de cabeza, em, hiperventilación, sudoración, molestias gastrointestinales, mucho cansancio. Estamos viendo en nuestros compañeros de trabajo y en nuestro personal asistencial reacciones cognitivas, confusión, dificultades para concentrarse, fallas de memoria, recuerdos y pensamientos intrusivos negativos de manera permanente que están acaparando la atención de nuestros compañeros, de nuestro personal asistencial, dificultades para conectarse emocionalmente con los otros, pensamientos constantes, rumiaciones cognitivas, negación, sensación de irrealidad, como si esto no estuviera pasando, y fatiga por compasión, cansancio de tanto dolor. Hay reacciones emocionales en este momento como estaba shock, temor, tristeza, culpa, desesperanza, irritabilidad, eh, la habilidad emocional, frustración, miedo, mucho miedo. Y dentro de las relaciones interpersonales, conductas de aislamiento, evitación de la interacción, rechazo, hay gente que se vuelve más sobreprotectora, con mayor necesidad de control, menor capacidad para ayudar a otros, em, y personas que están con muchas dificultades para el autocuidado y para descansar o desconectarse del trabajo. Si dentro de estas cosas que yo he mencionado y ustedes están leyendo en mi pantalla, ustedes se sienten identificados con alguna de ellas, como me siento identificado yo probablemente, entenderán que esta es una situación que nos compromete emocionalmente a todos. Lo normal es sentir algunas de estas cosas, pero que sea normal no quiere decir que no debamos prestar atención a lo que está sucediendo y poder mantener un equilibrio emocional. Así como mantenemos un equilibrio físico, tener la capacidad de mantener un equilibrio emocional por nuestro bien personal y por el de las personas a quienes estamos atendiendo. Esto, perdónenme un segundo. Esto, ¿por qué está sucediendo? Básicamente
varias situaciones nos llevan a esto. Un alto nivel de estrés laboral, el desequilibrio entre las demandas de la situación y los recursos que tenemos para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que estamos en una institución que nos está prestando todo lo que necesitamos para poder atender esto de la mejor manera, pero las demandas son muy altas y lo que todos tenemos en la cabeza es todavía no ha llegado a ese punto tan alto al que eventualmente vamos a llegar. Pero el estrés laboral es muy alto, estamos sometidos a equipos muchas veces insuficientes, muchas veces incómodos, incómodos, poco confortables, que nos limitan en nuestra movilidad, en nuestra comunicación y que muchas veces para nosotros nuestra percepción de seguridad es incierta. Hay un escenario adicional que es la carga mental que en este momento estamos teniendo, un mantenimiento que se mantiene de manera continuada a un elevado nivel de atención, de dificultad y de riesgo en la tarea que estamos ejerciendo, tanto para nosotros como para los demás. En la medida en que aumenta la demanda, cada vez es más difícil para el personal asistencial responder a esta demanda. Hay mucho estrés en las zonas de atención directa. Por ejemplo, servicios de urgencias, por ejemplo, unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, hospitalización. Son zonas en donde esa carga mental y esa exigencia que tenemos es muy alta. Se presentan situaciones de burnout y quiero aclarar que el burnout no es que se genere por esto, pero sí es verdad que las situaciones que se están presentando en este momento pueden agravar los niveles de quemazón de las personas. Por lo tanto, esos factores que son desencadenantes de burnout se intensifican en este momento y aumentan el agotamiento emocional de nuestro personal asistencial. Hay distrés moral porque nos estamos viendo enfrentados a situaciones que nos ponen en escenarios éticamente difíciles. Lo hemos visto en otros países en donde los profesionales sanitarios y asistenciales están viendo la obligación de elegir pacientes en los que se continúan las medidas y pacientes en los que no se continúan medidas. Esto pone a nuestro personal asistencial en un distrés moral muy, muy, muy alto. Sucedido, digamos, por presiones internas de cada uno, por la situación interna de cada uno y por situaciones externas, porque los servicios están muy llenos o porque no hay suficientes respiradores, por un montón de situaciones adicionales que están viendo obligado al personal asistencial a someterse a un nivel de estrés moral importante. Estrés postraumático porque la carga emocional que esto está teniendo para todos los que estamos enfrentados a esto es muy alto. La huella de memoria que esta situación está dejando es muy grande y la situación traumática que cada uno de nosotros está viviendo es importante. La exposición a las vivencias traumáticas de pacientes, familiares, las nuestras propias y las de nuestros compañeros de trabajo favorece la generación, el establecimiento de situaciones de estrés postraumático que eventualmente estaremos en situación de manejar. Y por supuesto un estrés emocional, básicamente porque estamos expuestos al desconsuelo de las familias, porque no pueden acompañar a sus seres queridos, porque no pueden estar más cerca, la impotencia nuestra de resolver el dolor de las familias, de poder acompañar más, de poder hacer más. Y obviamente ese estrés aumentado por momentos en los que el personal asistencial se ve obligado a aislarse de su familia con la intención de reducir el riesgo de contagio de sus seres queridos. ¿Qué pasa con la diapositiva anterior y con esta? Básicamente nos estamos viendo enfrentados a riesgos relacionados con aspectos psicosociales del trabajo que eventualmente nos llevarán a tener en nuestro personal asistencial mayores cantidades de trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, específicamente depresión, que como ustedes bien saben, la consecuencia o el riesgo más importante de esos trastornos de estado de ánimo es el suicidio eventualmente, trastornos de estrés postraumático y reactivación de condiciones psicológicas previas, es decir, esas personas que por cualquier motivo antes tenían condiciones psicológicas o emocionales de importancia, con esta situación de estrés y de compromiso emocional podrían eventualmente verse desbordados en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que nos duele. Lo que está sucediendo nos duele, a todos nos duele. Y lo normal es que nos duela. Lo normal es que podamos hacer un duelo por nosotros, por los nuestros, por los otros, por el futuro, por el mundo y por este momento de incertidumbre, incertidumbre a nivel económico, incertidumbre a nivel social, incertidumbre a nivel afectivo, de nuestra salud, la pérdida de la tranquilidad, de la normalidad, del bienestar. Esto que está sucediendo es difícil y lo normal y lo que está bien es que nos duela. Hablando del duelo, por supuesto no puedo dejar de mencionar las etapas del duelo que muchos de ustedes
conocen, han revisado en algún momento de su vida, y los que no, pues aquí intentaré yo revisarla rápidamente, entendiendo que las etapas del duelo son una manera simplemente de explicar cómo ese duelo se lleva a cabo, pero no tiene un orden puntual, ni se presenta en tiempos específicos ni exactos. Las etapas del duelo pueden presentarse antes, después, de maneras diferentes en cada persona, pero es importante que las tengamos en cuenta porque a nosotros nos está pasando, nosotros estamos en ese duelo. Hay una fase de negación básicamente necesaria para todos los seres humanos, en donde nos negamos a nosotros mismos lo que está sucediendo. El entorno en donde se está dando esa pérdida es muy difícil de asimilar para nosotros. En este caso, por ejemplo, hay personas que todavía dicen este virus no nos va a afectar a nosotros, ¿no? Esa etapa de negación que es estrictamente necesaria. Viene una fase de enfado, de ira, indiferencia en los escenarios en los que he tenido oportunidad de hablar con algunos profesionales de la salud. Manifiestan mucha rabia. Yo no puedo creer, por ejemplo, yo no puedo creer que la gente no entienda, sigan saliendo, nos arriesgan, nos arriesgamos. Hay mucha rabia con lo que está sucediendo y es parte normal del proceso. Esa rabia es estrictamente necesaria. Viene una etapa de dolor emocional en donde hay tristeza, ¿sí? Donde hay mucha tristeza porque la percepción es de desesperanza, de angustia, de dolor, de que lo que está pasando me afecta a mí, me afecta profundamente desde el punto de vista psicológico. Una etapa de negociación en donde yo empiezo sutilmente a entender lo que está sucediendo y empiezo a negociar conmigo mismo cómo adaptarme a esta situación nueva que se está presentando, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo sé que la distancia social durante un par de semanas va a estar bien y luego va a pasar, estas explicaciones me permiten desde el punto de vista psicológico negociar con este escenario que es tan difícil para mí entender y poder eventualmente llegar a un arreglo conmigo mismo. Viene una etapa de aceptación en donde entiendo que lo que está sucediendo es inevitable. Y requiere necesariamente un cambio en la visión de la situación que yo estoy experimentando, teniendo en cuenta que aceptar no es olvidar, aceptar es entender que lo que está sucediendo es una realidad y yo no puedo modificarlo. Necesito saber qué hago con este momento de crisis que está sucediendo, acepto que eso está acá y desde el punto de vista de nuestro personal asistencial es poder decir, ok, aquí estoy, voy a hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible por los pacientes, por las familias, por el resto de mi equipo para que esto tenga un sentido, acepto lo que está sucediendo. Y nos hemos visto acostumbrados siempre a lidiar con estas 5 etapas del duelo, son las que siempre se han mencionado y las etapas a las que estamos habituados a conocer, ¿no? Pero recientemente se ha incluido una nueva etapa del duelo, que es la etapa del significado, que para mí tiene un valor enorme porque los seres humanos necesitamos la crisis. Los seres humanos pasamos por crisis de manera no gratuita, por decirlo de alguna manera, estas situaciones que son dolorosas para nosotros, estas situaciones que son complicadas de manejar para nosotros, tienen un objetivo y nos permite el hecho de saber que esto tiene un significado, tener una perspectiva de futuro, tener una perspectiva de esperanza, entender que esto está sucediendo por algo y que va a significar algo para mí. Eso no quiere decir que sea chévere, eso no quiere decir que sea fácil, eso no quiere decir que esto se vaya a vivir de manera tranquila. Todos tenemos que pasar por este momento de dolor, todos tenemos que pasar por este momento de crisis, pero eventualmente nos veremos enfrentados a una cosa que en psicología se conoce como crecimiento postraumático, ese hecho en el que yo me doy cuenta que la crisis, el dolor, la pérdida que he vivido me lleva a un escenario de crecimiento, de madurez, de mejoría, de aprendizaje, de logros personales, familiares. Y creo que esta última etapa del duelo probablemente es esa etapa que tiene un valor que muchas veces no vemos, ¿no? Y que tiene un valor que en este momento necesitamos entrar a considerar. ¿De quién les voy a hablar? Les voy a hablar de su equipo, les voy a hablar de su gente, les voy a hablar de mi equipo, de mi gente, de las personas con las que yo trabajo, de las personas que componen ese grupo con el que vengo y me veo todos los días. Estas personas que como yo están sufriendo, que lo están pasando mal, que tienen días de estrés, de angustia, de preocupación. Un equipo que es una herramienta fundamental de trabajo y de protección, y les voy a explicar por qué. Básicamente en este momento de crisis, todos somos necesarios. Tú solo no puedes, nos necesitamos los unos a los otros.
Necesitamos saber que podemos cuidar bajo condiciones especiales de estrés y de alta necesidad emocional y que la mejor manera de hacerlo es a través de un grupo de personas que comparten un propósito. Y nuestro propósito en este momento es aliviar en lo posible el sufrimiento, la enfermedad, el dolor de nuestros pacientes y de sus familias. Pero eso no lo puede hacer una única persona, eso lo hace cada uno de nosotros con su equipo. El equipo que sea, el equipo de dolor y cuidado paliativo, el equipo de la unidad cointensivo, el equipo de servicio al cliente, todos como grupo nos hacemos parte de este propósito. Somos un equipo multidisciplinar, ¿sí?, que trabaja como un modelo de simetría moral y que pretende abordar esta situación de la manera más completa posible, evitando el desborde y el agotamiento emocional del resto del equipo. Somos una red de apoyo en donde todos nos apoyamos para sentir que tenemos un objetivo común: ayudar a nuestros enfermos, ayudar a nuestras familias, pero además cuidar de nosotros mismos. Esa red de apoyo que se vuelve el sostén de todo lo que nosotros hacemos aquí todos los días. Este equipo tiene un sentido de lo que hacemos. Compartimos un propósito. En este momento de vulnerabilidad, de confusión, de incertidumbre, ese mismo equipo al que nosotros pertenecemos se vuelve la fuerza motora que anima y hace sentir que esto tiene un propósito y un objetivo. Compartimos un sentido por el cual trabajamos. Esto nos da fuerza, nos da determinación y nos ayuda a ir superando poco a poco los obstáculos a los que nos estamos enfrentados. Este equipo, por supuesto, requiere una estrategia de comunicación, una forma de comunicarse, una forma de mantener el contacto entre compañeros, que finalmente permite sacar del aislamiento, de la incertidumbre, básicamente porque compartimos un idioma, porque compartimos un lenguaje, porque compartimos unas experiencias de las cuales podemos hablar entre nosotros. Y se vuelve ese equipo como una ventana de ventilación emocional, por decirlo de alguna manera. El grupo de salud mental de la clínica en este momento está haciendo un trabajo importante en acompañar los grupos, y con los psiquiatras pretendemos hacer unos grupos Valint que van a buscar esa ventilación emocional. Y hablar de lo que ha pasado, hablar de cómo me he sentido con lo que ha pasado, cómo me siento ahora, mientras los demás escuchan y se sienten identificados con lo que yo también estoy diciendo. Esto se hace de manera terapéutica, pero también se hace en el día a día, en el café que tengo tiempo de tomarme, hablar con mi compañero que sabe exactamente el idioma del que yo le estoy hablando y la situación de la que yo le estoy hablando. Este equipo, por supuesto, como base requiere la confianza, entender que somos nosotros, nuestro equipo, que se construye a partir de esa confianza y que refuerza el trabajo, se refuerza ese trabajo en situaciones de alta complejidad, en donde hay que tomar decisiones difíciles. Necesitamos saber que formamos parte de algo más grande, de algo que nos acoge, de algo que nos acompaña. No estamos solos, tengo a mi equipo, pero además ese equipo tiene un equipo más grande. Somos Clínica del Country, somos Clínica La Colina, estamos todos acompañados, estamos todos con el mismo objetivo. Y por supuesto se vuelve ese equipo una red de sostenimiento, en donde se comparten las situaciones traumáticas, dolorosas, angustiosas, pero también se comparten momentos de humor, de tranquilidad, en donde esa ayuda mutua ejerce una protección, en donde nos sentimos útiles y sanos emocionalmente, a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Esta charla tiene como objeto hablarle a ese equipo asistencial que en este momento lo está pasando mal y recordarle a ese equipo que no está solo, que somos muchos y que estamos aquí para ustedes. Para poder hablar de eso, es necesario una palabra que para mí es clave, que es la palabra empatía. Muchos de ustedes conocen la palabra empatía como ponerse en los zapatos del otro. Y sí, efectivamente es ponerse en los zapatos del otro. Esa foto que ven ahí, los que están viendo la pantalla, es Elena, mi hija, que sí se pone en los tacones de su mamá, efectivamente, pero que más allá de ponerse en los zapatos de su mamá, carga a su bebé y está cuidando como una madre a su bebé. Ese es el vínculo más cercano que ella tiene en este momento, la relación más importante para ella. Y ella se pone en los zapatos de ser mamá. ¿Por qué les explico esto? Porque la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de los demás, basados en el reconocimiento del otro como similar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que
Eso que le está pasando a ese otro me puede pasar a mí. Cuando yo digo ponerme en los zapatos del otro, me refiero a eso. Ese otro que es similar a mí está sufriendo, le está doliendo, lo está pasando mal. Y hoy es él, pero eventualmente puedo ser yo. La empatía es una habilidad y es indispensable en los seres humanos, teniendo en cuenta que nuestra vida transcurre principalmente en contextos sociales muy complejos. Esa habilidad, unos la traen con más fuerza que otros, pero es una habilidad que necesitamos poder gestionar, ¿no? En estos momentos difíciles la empatía se vuelve la herramienta número uno de acompañamiento a nuestros grupos y a nuestros equipos, se vuelve la herramienta más importante para poder sobrevivir emocionalmente a lo que nos está sucediendo. Y si hemos entendido lo que yo previamente trataba de explicar, entendemos que en momentos de crisis, cada persona reacciona como puede, no como debería, no como nos gustaría. Cada persona reacciona como puede ante la situación de crisis, con los recursos propios y externos que cada uno tiene para enfrentar esa situación difícil. Se encontrarán en situaciones muy extrañas en donde no se imaginan que ciertas personas pueden reaccionar de determinadas maneras. Por favor, no lo juzguen. Entiendan que es un momento difícil. Lo es para ustedes, lo es para mí, lo es para los otros. Esas personas volverán a su normalidad, volverán a reaccionar de manera habitual, pero en este momento cada persona reacciona como puede, no como debería, no como a mí me gustaría, sino con los recursos que cada uno de ellos tiene. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? Básicamente en entornos de salud busca humanizar la asistencia, sintonizarnos para compartir un mensaje, una información, transmitir esperanza, seguridad, protección, aclarar y clarificar dudas, sentimientos, emociones, conceptos, facilitar y reforzar la relación entre los miembros del equipo. Esta foto que ustedes ven en la presentación, seguramente muchos la han tenido en sus redes sociales, es maravillosa porque hoy en día nuestros equipos asistenciales están así cubiertos por todo esto, lo requieren, eso obliga a su seguridad. Y solo se ven los ojos. Muchas veces incluso es difícil diferenciar entre si son hombres o mujeres. Y este personal asistencial que ustedes ven allí encontró la manera de mostrar sus caras, es ponerse una foto, si se dan cuenta, son caras sonrientes, son caras amables, de tal manera que entre ellos mismos y con sus pacientes y las familias de sus pacientes se puedan relacionar, sepan quiénes son esas personas con las que se están relacionando. Pero adicional a eso, transmitir un mensaje, y es que la comunicación no solamente es verbal, la comunicación no verbal es fundamental en la relación de salud, en la relación en general, pero específicamente en este caso, en la relación del equipo asistencial, de los médicos, de las enfermeras, de las auxiliares de servicio al cliente, necesitamos ese lenguaje no verbal, necesitamos esa expresión de nuestras caras, necesitamos poder transmitir un mensaje con lo que decimos y con lo que no decimos también. Estas son tres preguntas que yo considero son importantísimas en el día a día y quiero que las tomen como, entre comillas, tips, digamos, de cosas que todos podemos hacer. No necesitamos ser psiquiatras, no necesitamos ser psicólogos para hacer estas tres preguntas y explorar qué es lo que le preocupa a ese otro que tengo enfrente, ese compañero mío, esa persona de mi equipo, o ese paciente, o ese familiar, o esa persona con la que yo me relaciono. ¿Qué es lo que más le preocupa? La respuesta en principio parecería obvio, ¿no? De contagiarme de COVID, es lo que todos creeríamos, pero no, cada uno tiene preocupaciones distintas. Mi mamá, que tiene 85 años y vive conmigo, la situación económica de mi casa que se va a modificar, las posibilidades laborales, contagiarme yo mismo y que mi hija quede sin su papá o su mamá. Cada uno tiene preocupaciones distintas. Pensaríamos que son las mismas para todos, pero no es así. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más lo tiene angustiado? Y entonces, cuando yo soy capaz de nombrar eso que me tiene tan preocupado y en tan regulares condiciones, soy capaz de procesarlo. ¿De acuerdo? Y vienen entonces dos preguntas adicionales que son claves. Y es, ¿usted qué cree que es lo que más le ayudaría? Porque esto pone necesariamente a la persona desde el punto de vista cognitivo a buscar soluciones que son asequibles a cada uno de nosotros, pensando también en qué le ha servido antes. Porque créanme, todos ustedes y yo
Todos hemos pasado por situaciones de crisis previamente y todos hemos tenido nuestros recursos para resolverlos, con resultados más o menos buenos, dependiendo del caso particular. Pero todos nosotros hemos tenido situaciones de crisis y hemos utilizado alguna estrategia que en algún momento nos ha servido. ¿Qué le sirvió antes cuando usted enfrentó ese momento de crisis y lo ayudó a salir adelante? Son tres preguntas básicas que todos podemos hacer y que créanme, van a ayudar a sacar a alguien de un momento difícil. ¿Cómo se facilita la comunicación? Escuchando antes de hablar, ¿no? A veces cuando uno quiere ayudar se centra en todas las cosas que uno puede decir y difícilmente escucha lo que el otro quiere decirle, ¿no? Entonces, eh, escuchar, ser capaces de dedicar un momento a escuchar. No importa que haya silencios, silencios que muchas veces son incómodos, pero que se requieren para poder procesar cognitivamente la información. Realizar preguntas abiertas, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le fue ayer? Preguntas abiertas que las personas puedan responder. Ser capaces de identificar preocupaciones, necesidades y temores en las personas con las que nos estamos comunicando, en mi compañero de trabajo con el que estoy 24, 48 horas trabajando. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué necesita? ¿A qué le tiene miedo? Entender las pistas que llevan a mensajes. Por ejemplo, uno no creería, pero la gente, por ejemplo, dice, yo le tengo mucho miedo a la depresión. Yo me acuerdo cuando mi abuelita que estaba en tal situación se deprimió, le tengo pánico. ¿Qué nos está tratando de decir esa persona? ¿Se ha sentido así? ¿Ha tenido algún síntoma que le esté llamando la atención sobre lo que le está pasando? ¿Podríamos nosotros ayudarle un poco con eso? Evitar dar consejos no pedidos. Yo creo que muchas veces la gente interpreta como acompañamiento psicológico y apoyo emocional dar consejos y eso no es así. A menos de que una persona explícita y puntualmente nos diga, oiga, ¿usted qué haría? ¿Cuál es su consejo? Yo creo que es prudente evitar dar consejos que no nos han pedido porque muchas veces podemos aumentar el malestar emocional de las personas con las que estamos hablando. Respetar mecanismos adaptativos de negación. Todos necesitamos un poco de negación inicialmente para podernos enfrentar a las situaciones difíciles. Todos necesitamos por un momento cerrar los ojos y decir, esto no está pasando. Porque de lo contrario, no nos podríamos enfrentar a las situaciones de crisis que vivimos. No nos podríamos levantar todos los días y venir a trabajar si no pudiéramos en un momento decir, esto no está pasando. ¿Qué pasa con la negación? Que si se mantiene, por supuesto, nos trae muchas dificultades desde el punto de vista emocional y necesitamos salir de esa negación en la medida en que cada uno puede, pero inicialmente la necesitamos y es importante respetarla. Lograr establecer comunicaciones empáticas que no vayan de lo afectivo. Cuando me comunico con mi compañero, con esa persona de mi equipo con la que estoy hablando y me cuenta lo que él siente, lo que él piensa, lo que él se ha imaginado y eso me resuena a mí, eso siento que es como si fuera yo mismo del que estuvieran hablando, ¿sí? Y se me escurren unas lágrimas, me emociono, me da tristeza. No hay que salir corriendo, no, eso nos está pasando a todos. No, no hay que huir de eso afectivo que nos está sucediendo a todos. Eso lo podemos compartir como equipo también. Preguntar sin dar nada, por supuesto. Uno a veces cree que se sabe todas las respuestas y no es así. La posibilidad de preguntar es una posibilidad que tenemos y nos va a abrir muchísimas puertas si ustedes se dan cuenta. Escuchar y respetar objeciones de las personas con las que conversamos. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las cosas que yo estoy diciendo. Y los seres humanos tendremos eventualmente que aprender a recibir un no por respuesta. Yo no siempre tengo la razón, yo no siempre estoy en lo correcto. Y ese otro con el que yo estoy conversando puede no estar de acuerdo conmigo y decírmelo. ¿M? Convertir dificultades en oportunidades, lo hablábamos hace un momento. Esa etapa del duelo que se llama el significado. Mm, Entender que esto que nos está pasando nos va a llevar a un escenario de aprendizaje, de crecimiento, tanto personal como institucional, como grupal. Nosotros hoy en día estamos tomando medidas que aunque nos dan miedo y nos asustan, eventualmente nos permitirán ser un mejor equipo, ser una mejor institución. Vamos a crecer como seres humanos, vamos a mejorar en nuestra relación con nuestra familia, vamos a encontrar el valor en cosas que no lo encontrábamos antes, vamos a encontrar el valor del tiempo, de la presencia, el valor del afecto, de la compañía. Esto nos va a ayudar a crecer, a todos, sin excepción.
Aumentar la percepción de control. Esto es muy importante. ¿Qué puede cada uno de nosotros hacer para estar mejor, para estar más tranquilo, para mejorar su situación, la de su equipo? Si yo hoy estoy más descansado, ¿cómo puedo ayudar a ese otro que está muerto del cansancio? ¿Mm? Y centrar la comunicación en las cosas que se pueden hacer y no en las que no se pueden hacer. Por supuesto, todos estamos obligados a decir las cosas que no se pueden hacer, pero ¿cuáles son las cosas que yo como equipo puedo ofrecer, generar, permitir para que las cosas estén mejor? Si yo me centro en no puedes salir, no puedes poner, no puedes comer, no puedes hacer, no puedes decir, no puedes pensar, digamos que se vuelve una comunicación muy difícil. ¿Cuáles son las cosas, así sea una y así sea pequeña, que estamos en situación de hacer y que van a generar un cambio? Dificultar la comunicación, por supuesto, implica hablar sin preguntar, dar falsas esperanzas o información que no es cierta, información que no se va a cumplir, atender solamente a lo físico. Mi compañera de turno tiene dolor de cabeza, tómese 2 pastillas. Sí, efectivamente el Dolex le va a aliviar el dolor de cabeza, pero una charla, una pregunta, un saludo, una pregunta que nos lleve a saber qué pasa, también puede ayudar. No atender al estrés por considerarlo normal. Claro, pues es que todos estamos estresados, es lo normal, es lo que tiene que estar sucediendo. Y que sea normal no quiere decir que no sea importante, que sea normal no quiere decir que debamos atender a él, que sea normal no quiere decir que tengamos que prestarle atención al estrés, porque eventualmente y de manera crónica ese estrés nos puede producir muchas dificultades. Dificulta la comunicación el reaccionar defensivamente a las emociones del otro. Si el otro se pone furioso, si el otro grita, si el otro se descompensa, si el otro se desborda, entonces interpreto que es contra mí. Y esto es una cosa importante. Esto que está pasando no es contra cada uno de nosotros, es una cosa que nos está pasando de manera global a todos por una situación que todos estamos viviendo. Y por supuesto, dificulta la comunicación el hecho de no saber escuchar lo que se nos está diciendo. En esta diapositiva pretendo mostrarles lo que nosotros podemos hacer que sea la comunicación. Podemos hacer que la comunicación sea un puente peligroso, riesgoso, solitario, abandonado, del que nos podemos caer fácilmente y realmente no sabemos a dónde caemos. Esa agua no se ve muy limpia. Cada uno de nosotros con nuestros equipos, con nuestra gente, con nuestros pacientes, con nuestros familiares, podemos hacer que la comunicación sea ese camino espinoso y difícil de transitar. Podríamos intentar también que fuera un camino de flores, que en este momento difícilmente podríamos ofrecer un camino de flores básicamente porque esto no es lo que nos está sucediendo. ¿Mm? O simplemente podríamos garantizar que el camino que estamos recorriendo sea un camino seguro, sea un camino acogedor, sea un camino en el que yo sé que tiene un principio y tiene un final. No se ve muy claramente, pero tiene un principio y tiene un final. Y la comunicación permite que ese camino se vea y se identifique de esa manera. Este puente yo creo que explica claramente lo que el proceso de comunicación debería ser para todos. Un lugar transitable, acompañado, seguro, tranquilo, en donde todos vamos y todos venimos de la manera que corresponde que sea. Por supuesto, para cuidar a los otros es estrictamente necesario poder cuidar de ti. Estos son unos tips que no quiero dejar de dar para el personal asistencial, el personal administrativo que está escuchando esta charla. Em, Entre todos debemos estimular el trabajo que estamos haciendo. No es fácil, estamos bajo mucho estrés, pero decirnos está bien, lo logramos, lo hicimos bien, lo intentamos, es muy importante. Aceptar nuestras emociones, aceptar que por momentos estamos tristes, aceptar que por momentos estamos angustiados, que somos vulnerables, que esto nos está pasando a nosotros también y que nos hace sentir mal. Tener la posibilidad de descansar en los momentos que tenemos de irnos de la clínica, de estar en unos espacios distintos, descansar. Para muchos descansar es dormir, para otros descansar es hacer ejercicio, para otros descansar es pintar, hacer yoga, oír música, lo que sea que para usted signifique descansar, por favor descansen. Mantener hábitos de vida saludables, ejercicio físico, alimentación saludable,
tiempos de descanso, tiempos de esparcimiento, estar con la familia. La realización de actividad física se vuelve fundamental. No sé si en redes sociales han visto los equipos médicos que sacan tiempo para hacer un poco de ejercicio físico dentro de los mismos espacios médicos, y genera mucho bienestar. ¿M? Identificar estrategias que antes han ayudado en situaciones difíciles y que en este momento podrían volver a ayudar. Recurrir e involucrar a los familiares. Ojo, porque aunque muchas veces no podemos tener a nuestros familiares cerca, felizmente tenemos el uso de la tecnología que nos permite verlos, que nos permite hablar con ellos a través de un celular, de un computador, de un iPad. Tenerlos presentes, tenerlos en cuenta porque ellos nos conectan con nuestra realidad, con nuestras vivencias y con nuestros mejores escenarios emocionales posibles. ¿M? Buscar un método de relajación. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de mindfulness, yoga, respiración diafragmática, lo que sea que cada uno de ustedes considere como un método de relajación nos va a funcionar muy bien. En la medida de las posibilidades, establecer división de turnos de trabajo de tal manera que no se presente ese desgaste tan fuerte. Estimular formas de apoyo entre trabajadores de diferentes áreas, cómo podemos cambiar, mover, apoyar, acompañar, ayudar. Esto es clave lo que les voy a decir, no sentirse culpables, entender que el personal asistencial no es responsable de resolver todos los problemas de las personas. Habrá cosas que podemos resolver, solucionar, habrá otras que no, ¿de acuerdo? Y no por eso soy culpable de un resultado adverso, negativo, inadecuado. No por eso soy culpable. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Pedir ayuda. Si alguno de ustedes, de los que me está escuchando, siente que necesita ayuda, por favor, pídanla. Hoy en día tenemos un grupo de salud mental que está acompañando al personal asistencial, que está dando espacios de manera individual, de manera grupal. Por favor, si necesitan ayuda, pídanla, que nosotros estamos con ustedes. Esto es importante, lograr la reintegración a la sociedad sin estigmas de potencialmente infectado. Todos estos médicos, todas estas enfermeras, todos estos auxiliares, terapistas respiratorias, psicólogas, psiquiatras, todas las personas que están en este momento trabajando con esto, necesitamos volver cuando esto acabe de alguna manera a nuestros grupos sociales sin ese estigma de potencialmente infectado, de tal manera que podamos recobrar una normalidad. Y finalmente, por favor, cuiden su mente dándole espacios, respirando, pudiendo pensar con tranquilidad, no anticipando negativamente, identificando sus pensamientos catastróficos si es que están permanentemente. Las anticipaciones negativas a nivel cognitivo nos hacen muchísimo daño. Por favor, si necesitan ayuda, pídanla. Y no quiero finalizar esta charla que, como ustedes se dan cuenta, pues va dirigida específicamente a las personas que trabajamos en la institución, en nuestro día a día, las personas que nos acompañamos en nuestro trabajo y nuestro quehacer. Pero creo que es valioso eh, mostrarles un esquema de cómo dar malas noticias en 6 pasos. Esto, por supuesto, más dirigido a pacientes y familiares que lo necesitan, aunque creo que incluso para nosotros mismos sirve. Este es un protocolo de cómo dar malas noticias en 6 pasos de un autor que se llama Bookman, que lo planteó en 1992 y todavía a día de hoy sigue funcionando. Yo creo que es bastante explícito. Preparar la situación con ese paciente o con esa familia, prepararse uno mismo para la entrevista que va a establecer con ese familiar, ese paciente, tener en cuenta qué es lo que le vamos a decir. Buscar un espacio que sea acogedor, si se puede un consultorio, o si se puede un espacio en donde se pueda mantener algo de privacidad. De lo contrario, el espacio que tengamos, el mejor posible. Decidir quién estará presente en esa situación que yo voy a generar y intentar, pues por supuesto, que ese espacio sea un espacio cómodo donde se puedan sentar y donde sobre todo se mantenga el contacto ocular en la preparación de esa situación. En segundo lugar, ver cuál es la percepción que tiene el paciente o su familia de la situación que están viviendo. ¿Eso qué quiere decir? Determinar qué es lo que ellos entienden, evaluar la posible negación de la que estábamos hablando en un momento, entender las expectativas y las preocupaciones de sus pacientes y de sus familiares. Comenzar con preguntas abiertas como, por ejemplo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Saber qué sabe esa familia, qué sabe ese paciente, qué le han explicado. Abordar expectativas que son irreales. Desearía que fuera así o de una manera distinta y abordar la negación. Entiendo,
que esto puede ser difícil para usted, escuchar esto puede ser difícil para usted. En tercer lugar, pedir permiso para informar. Esto nos parece a nosotros que es muy básico y probablemente mientras yo lo digo ustedes dicen, pero ¿quién lo va a pedir permiso? Sí, pedir permiso para informar. El objetivo es saber cuánta información quiere esa persona a quien yo estoy informando y qué tan preparado está para recibir esa información. ¿Sí? Los pacientes y las familias nos van a mostrar exactamente para qué y cómo están preparados. En cuarto lugar, dar la información. Arrancar con un primer aviso en donde, por ejemplo, si tengo que dar una mala noticia, digo, tenemos malas noticias, hacer un arranque de la información, no botar la información directamente. Asegurar que el paciente o el familiar entiende lo que nosotros le estamos explicando, evitar tecnicismos, como digamos en los ambientes médicos tenemos un idioma y un lenguaje especial que todos entendemos, pero los pacientes y los familiares no necesariamente. Entre más claro hablemos, va a ser mucho más fácil ese proceso de comunicación. No dar falsas esperanzas, ¿no? Y tener el tiempo y la disponibilidad de abordar dudas y preguntas en esa información. En quinto lugar, responder a las emociones de los pacientes y sus familiares. Darles un tiempo para que se recuperen emocionalmente de lo que yo les estoy diciendo. Y por supuesto, reconocer mis propias emociones en ese momento en el que yo estoy informando a esa familia. Anticipar reacciones emocionales, identificarlas, darles nombre, permitirles que estén, normalizarlas. Entender que el apoyo psicológico o el apoyo emocional básicamente se basa en escuchar, ser empático, validar eso que a ese otro le está pasando y explorar lo que a ese otro le está pasando. Y finalmente, organizar y planificar, asegurarse de que lo que yo he explicado ha quedado completamente claro. Hemos hablado de las cosas que tenemos que hablar, hemos abordado los siguientes pasos a dar. No pretendan que todo lo que ustedes dicen se quede en la cabeza de las personas. Se va a borrar la mayoría de la información, pero posteriormente, cuando ustedes vuelvan y repitan la información, esa información poco a poco va a ir quedando clara. Darle la posibilidad a las personas de volver a consultar si tienen preguntas, estar disponible en la medida en que se pueda. Y por supuesto, planear y organizar un seguimiento posterior. No solamente es el tiempo de la hospitalización, no solamente es el tiempo de la crisis, entender que el post es muy importante y necesitamos poder acompañar y acoger a esos pacientes y esas familias. Pues solamente me queda darles las gracias por permitirme este espacio. Estoy disponible para las preguntas que tengan, lo que quieran decir. Y bueno, estamos el grupo de salud mental, las psicólogas, los psiquiatras de la clínica, todos muy dispuestos a acompañar, a ayudar, a seguir, a estar aquí al pie del cañón con todos ustedes en lo que nosotros podamos hacer. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este espacio.